¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues recordarles que seguimos en el mes de marzo, que para los contadores, todos aquellos que trabajan en alguna empresa o tienen empresas que les prestan el servicio de contabilidad, pues es la época de la presentación de las declaraciones anuales de personas morales. Hoy es día 16, viernes 16, entonces prácticamente ya quedan pocos días, y también si a esto le consideramos que en prácticamente la última semana del mes de marzo será Semana Santa, entonces todos aquellos que tengan planeado vacaciones y estén con el pendiente de la declaración anual, bueno, pues todavía están a tiempo de presentar la declaración, de cumplir con esta obligación, y bueno, también tomarse las debidas precauciones de lo que implica esta declaración. Aquellos que nos siguen en Facebook, por ahí subimos una imagen relacionada con la cuestión de la declaración anual, y era, digamos que el grillete que tenía una persona en cuanto a la presentación de la declaración anual, y que en términos coloquiales la declaración anual es decirle adiós al año 2017, a todo lo que implicó en temas fiscales, ingresos, deducciones y demás. Entonces, pues es el último estirón para cerrar con broche de oro el año 2017. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la cuestión o del tema relacionado de las deducciones. Si recuerdan, la semana pasada tratamos el tema de los ingresos, qué ingresos considerar, en qué momento considerarlos, etcétera. Y bueno, ahora vamos a ver la otra parte de la ecuación de la determinación del resultado fiscal de las personas morales. Y en este caso me refiero a las deducciones. Si atendemos al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues vamos a ver que las deducciones son muy sencillas, son bastante simples, entre comillas, y las voy a enumerar así en términos generales. La fracción primera, las devoluciones que se reciban o descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Aquí es muy importante, al hablar de descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio, son las notas de crédito que tú expides a tus clientes, ¿no? Aquí, entonces, mucho ojo en el sentido en que estas se considera una deducción, y por lo tanto, a la hora de que determines tu conciliación contable fiscal, esta es parte de las deducciones, y que también recordar que por eso en los pagos provisionales de ISR, pues se consideran únicamente los ingresos. Las notas de crédito no deben de ser consideradas. Entonces, mucho ojo con esto, porque también nos afectaría al momento de calcular nuestro coeficiente de utilidad. La fracción número 2, el costo de lo vendido, ¿no? El costo de lo vendido, que este es un tema que ya tiene varios años. Por ahí esto fue un tema que empezó, si no mal recuerdo, en el 2004, que fue el cambio de las compras al costo de lo vendido. Y el costo de lo vendido, bueno, pues implica el manejo de los inventarios, y que la deducción se refiere o determina en cuanto al producto que yo vendí. Es decir, aquí estamos considerando también lo que son, en cierta forma, las normas de información financiera, en el sentido que al momento que yo efectúo la venta de un bien, bueno, en ese momento debo asociar el costo relacionado con ese producto. Entonces, mucho ojo con este tema del costo de lo vendido, en que aquellos que no tengan un sistema que les permita llevar su control de inventarios, no se vayan a ir con la finta de que el costo de lo vendido es igual a las compras. Si tienes un inventario, entonces en ese caso tus compras difícilmente van a ser igual a lo que es el costo de lo vendido. La fracción número 3,
los gastos netos de descuento, bonificaciones o devoluciones. Es decir, aquí como deducción es el gasto y hay que disminuir o restar lo que es la nota de crédito, a lo mejor por un descuento por pronto pago, a lo mejor alguna devolución o alguna cuestión que pueda disminuir este tema de los gastos. La cuestión de las inversiones, bueno, aquí las inversiones estamos hablando financieramente de lo que son los activos fijos. Aquí también recordar que están incluidos lo que son los cargos y los gastos diferidos. Hay que tener en cuenta las reglas de depreciación, que en ciertos activos como lo son los automóviles tenemos un tope de deducción, tenemos la aplicación de diferentes tasas, que recordar que esas tasas que marca la disposición fiscal son tasas máximas, que más adelante veremos cómo poder hacer estos cambios y las implicaciones que tienen. Y bueno, otra deducción también son los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o enajenación de bienes. Aquí quiero hacer énfasis en esta cuestión de los créditos incobrables porque, pues, primeramente hay diferentes reglas dependiendo del monto del crédito en cuanto a cómo efectuar esta deducción, y que hay ciertos casos donde hay que avisar, notificar a la contraparte que vamos a efectuar la deducción del crédito incobrable para efectos de que ellos lo acumulen y existe este tema de simetría. Y también recordar que por ahí estaba la obligación de informar de la deducción de esos créditos incobrables al SAT, que fue el 15 de febrero. Y el tema de las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor, bueno, aquí recordar y hacer énfasis a los terremotos que sufrimos por ahí del mes de septiembre, de octubre aquí en el país. Bueno, que estas pérdidas pueden ser de bienes materiales, a lo mejor de edificios, de mobiliarios, de equipo de cómputo y demás. Bueno, pues aquí podemos efectuar esta deducción. Incluso pudiera ser de cuestiones de inventario, de diferentes productos o diferentes bienes que tenga la empresa. Entonces, mucho ojo, aquí hay que analizar cada caso particular, ver qué procede y también tener en cuenta que si algunos de estos bienes estaban asegurados, bueno, pues ver cuál es esa implicación, ¿no? Porque recordemos lo que mencionamos en el programa pasado, que si recibías alguna indemnización de algún seguro, bueno, pues el seguro como tal, ese recurso se considera como ingreso, salvo casos particulares. Entonces, por ahí mucho ojo. Otra de las deducciones son, bueno, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la ley el Seguro Social, lo que es el SAR y demás. También se considera como deducción los intereses devengados a cargo del contribuyente sin ajuste alguno, ¿no? Aquí hablamos de intereses del sistema financiero o que no procedan del sistema financiero. Otra de las deducciones pudiera ser también el ajuste anual por inflación, que este ajuste anual por inflación no es otra cosa que reconocer el efecto de la inflación en nuestras cuentas de activo y nuestras cuentas de pasivo. Si vemos un estado financiero y vemos que, recordar primeramente, bueno, cómo se compone un balance general. Bueno, tenemos los activos y los activos es igual a la suma del pasivo más el capital, es decir, lo que yo tengo que son mis activos, ¿cómo está financiado? ¿Está financiado con deuda o está financiado con patrimonio? Patrimonio, entiéndase el capital de la sociedad, de la empresa. Entonces, si gran parte de digamos que si mis activos están financiados mayormente por pasivos, que tengo mucha deuda, ya sea proveedores, tengo préstamos bancarios, tengo acreedores diversos, etcétera, todas esas cuentas, y al momento de que yo hago esta segregación de cuentas para efectos del ajuste anual por inflación y determino qué cuentas del activo considero como para el ajuste anual por inflación, qué cuentas del pasivo considero para el ajuste anual por inflación, y si estas cuentas
de pasivos son mayores, quiere decir que que yo digamos debo. Pero por ese tema del efecto de la inflación, ¿qué es lo que va a hacer la inflación? Que yo debo pesos a lo mejor de enero de 2017 y a diciembre de 2017 no los he pagado, pero por el efecto de la inflación esos pesos ya valen menos. Entonces, el que yo esté pagando pesos de enero, digámoslo así, en 2018, yo estoy teniendo una ganancia por efectos de la inflación. Entonces, esa ganancia, que es una ganancia virtual, pues también se considera para efectos de impuestos. Entonces, por eso es importante aquí analizar cómo están mis cuentas de activo, mis cuentas de pasivo, y que en muchos casos, a veces por descuido o por simplemente no prestar atención, vemos que tenemos cuentas de acreedores y resulta que esas cuentas de acreedores pues es ya parte del capital de trabajo de la empresa, que lo que conviene es capitalizarlas, y aquí el beneficio es que el capitalizarlas pues me va a permitir quitar esos montos o esas cuentas del ajuste anual por inflación y me va a evitar pagar un impuesto. Y ahora sí, entrando un poco en detalle a lo que, bueno, otra de las deducciones también son las inversiones que comentaba hace rato. Y el punto importante aquí es hablar de los requisitos de las deducciones, ¿no? Porque a veces este es un tema que pasamos por alto, que pensamos que con el hecho de haber realizado un gasto que se relaciona con los ingresos que estamos obteniendo, que con tener la factura ya estamos del otro lado, que teniendo el CFDI ya cumplimos con el requisito, y aquí en muchas situaciones aquí no para la historia, ¿no? Aquí hay que ver de qué tipo de gasto estamos hablando para ver cuáles son los requisitos que aplican, ¿no? El más común es el que sea estrictamente indispensable, ¿no? Aquí el tema de estrictamente indispensable es que como tal no está definido en la disposición fiscal. Y una de las cuestiones es porque esa estricta indispensabilidad pues depende del giro de cada empresa. Es decir, no hay un común denominador para decir esta es la lista de las deducciones que se pueden aplicar en todos los negocios o en todos los giros. Aquí depende de cuál es la actividad. Por eso también es común que a veces los contribuyentes pues se acerquen con el contador o busquen quizás en internet o en algún otro medio, ¿y cuál es la lista de las deducciones que puedo tener? Bueno, pues esto, repito, no hay una lista como tal. Aquí depende del giro del negocio, de qué es lo que está buscando, qué objetivos tiene, para efectos de que esos gastos que va a realizar se relacionen con ese objetivo, con esos ingresos. Entonces aquí pudiéramos hablar que, por ejemplo, temas de comida, las frutas, verduras y demás, es una deducción en el caso de un restaurante, pero a lo mejor en el caso de una empresa comercializadora de sillas, pues a lo mejor no es tan sencillo decir si eso no es una deducción autorizada. Aquí habrá que analizar el caso, conocer un poco más de la empresa, del giro, de las prestaciones, etcétera, para efectos de determinar si eso pudiera o no pudiera ser una deducción autorizada. Otra situación u otro de los requisitos es que los gastos mayores a 2,000 pesos, ¿no? Esta cuestión que cuando una empresa efectúa gastos cuyo importe es mayor a 2,000 pesos, debe de efectuarlas con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, salvo efectivo. Entonces, mucho ojo con esto, porque en algunos giros se tiene la costumbre de pues juntar o hacer los pagos en efectivo y posteriormente hacer un reembolso de caja chica, y se piensa o se tiene la creencia que con el hecho de que el reembolso se efectúe con un cheque o con una transferencia a la persona encargada del manejo de la caja chica, ya se cumple con esta obligación. Y aquí el tema es que el gasto como tal no fue pagado con cheque o transferencia, ¿no? Y también aquí hacer énfasis que ese cheque, esa transferencia, debe ser de una cuenta a nombre del contribuyente. Entonces,
Mucho ojo con ese caso. También hacer énfasis en que esta limitante de los 2,000 pesos no aplica para el caso de gasolina. La gasolina, independientemente del monto, sea más de 2,000 pesos o sea menos de 2,000 pesos, se debe de efectuar con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito, con monedero electrónico o cualquier otro medio, salvo el caso de efectivo. Entonces, mucho ojo con esta cuestión, porque en la práctica es común que este tipo de cosas de la gasolina, por cuestión de no batallar o no querer darle seguimiento al tema de la factura, bueno, pues no se hace el pago con tarjeta de crédito, no se hace el pago con cheque, o simplemente no se solicita la factura y se quedan con esa nota de remisión o con el comprobante, el ticket donde firmaron con la tarjeta de crédito, y pues desgraciadamente este tipo de gastos no cumplen con los requisitos fiscales y por lo tanto pues no se considera una deducción y a lo que me refiero es que en la ecuación que mencionaba al principio de ingresos menos deducciones, bueno, pues en esa parte no se van a considerar. Otra cuestión importante y que no es un requisito per se, pero que hay que estar monitoreando, y esto tiene que ver con el tema de ahorita la época electrónica, ¿no? Y me refiero a que las facturas estén vigentes, porque pues hoy en día sabemos que está la factura electrónica, que se tiene que timbrar, que tiene que contener cierta información, pero también es cierto que es común que algunos proveedores, algunas empresas tengan la práctica a lo mejor de cancelar esas facturas y quizás las vuelven a emitir con una fecha posterior, con un monto diferente, con alguna cuestión que no le notifican a su cliente. Entonces el cliente tiene en la contabilidad una factura que está cancelada. Y aquí el problema es que la autoridad en alguna revisión detecta que tienes una factura cancelada, registrada como una deuda, bueno, pues no te la va a considerar como deducción. Entonces, aquí otra recomendación, y yo sé que es algo complicado y que quizás en algunas empresas podríamos decir que imposible dado el volumen de operaciones que tienen, bueno, pues es validar que las facturas que tengan registradas en su contabilidad, que estén amparadas todas sus erogaciones, bueno, estén vigentes. Porque, repito, si no están vigentes, que están canceladas por parte del proveedor, bueno, pues no se van a poder considerar como una deducción autorizada. Hay sistemas hoy en día que tienen esa facilidad, que descargas tú el PDF de la página del SAT con todo el historial de las facturas que te emitieron, lo cargas al sistema y el sistema hace esa verificación, hace esa validación, donde compara los XML que tienes en tu contabilidad contra los que están en ese documento PDF que obtuviste de la página del SAT, y te dice cuáles de los que tienes tú están vigentes, si hay alguno cancelado, si tienes alguno que no está en la página del SAT, viceversa, ¿no? Entonces esto te da una tranquilidad para saber que lo que tienes registrado en tu contabilidad pues sigue siendo válido. Mucho ojo. Otra cuestión también importante y que ya hemos hecho énfasis en otros programas es el tema de la nómina. La nómina debe estar timbrada, hay que validar que sea correcta, que si hubo pagos extraordinarios, y me refiero a lo mejor al tema del aguinaldo, al tema de la PTU, al tema de algún finiquito, bueno, que todos estos pagos extraordinarios que no son parte del día a día, bueno, que también estén timbrados, que validemos que en la página del SAT estén timbrados. Y esto también recordar que la autoridad en meses pasados estuvo enviando correos electrónicos a los contribuyentes haciendo énfasis en cuanto al monto de retenciones de ISR que recibió a través de las declaraciones, del monto que está reflejado en los CFDI que se timbraron, y de esta forma el contribuyente podía aclarar cualquier discrepancia que tuviera. Entonces, también por eso es importante validar que todos los FDI que expediste de la nómina coincida con tu contabilidad, y esto va a tener un doble propósito, porque posteriormente vas a primeramente tener la tranquilidad que tu contabilidad está bien, y segundo, para el mes de abril las personas físicas que van a presentar su declaración anual, pues te vas a evitar problemas, porque si
en la página del SAT ellos encuentran alguna discrepancia, tienen alguna duda, pues seguro van a recurrir contigo a que les aclares por ser parte de la empresa. Entonces, mucho ojo con todo este tema. Aquí también tener en cuenta aquellos que tengan préstamos con partes relacionadas, en especial con aquellos que están en el extranjero, bueno, por el tema de la capitalización delgada. ¿Y qué es esta cuestión de la capitalización delgada? Que es básicamente comparar el monto de tus deudas con el capital y ver que se cumpla con lo que marca la disposición para que puedas efectuar la deducción, ya que esto es un tema que México adoptó por cuestión de la OCDE hace varios años, y aquí pues lo que se buscaba con esto es que la empresa extranjera no esté obteniendo, lo voy a poner entre comillas, dividendos a través de este concepto o de este manejo de interés. Entonces, por eso, mucho ojo con esta cuestión de los intereses con partes relacionadas. Otra cuestión importante en este caso son lo que son los pagos a personas físicas. Recordemos que las personas físicas tributan en base a flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos emiten una factura pero no la cobran, no la consideran como ingreso. Entonces, por el lado de las empresas está la misma situación. Si tú tienes proveedores, personas físicas, y al final de diciembre quedaron facturas que no se cubrieron, bueno, aquí hay que juntar esas facturas, determinar cuál es el monto, ya que eso no lo vas a poder considerar como deducción para el ejercicio 2017, sino hasta el ejercicio 2018. Nada más repito, aquí hay que revisar cada caso particular, porque pudiera ser que estemos hablando cosas que son consideradas como gastos, otras situaciones que son consideradas como costo de lo vendido, y por ahí hay diferentes opciones, diferentes alternativas que habría que evaluar cada caso. Pero sí es importante prestarle atención a estos detalles. Otras cuestiones importantes, bueno, son las mercancías de importación, que estas mercancías de importación, bueno, contar con el pedimento correspondiente, contar con lo que es la cuenta de gastos para efectos de, pues, la legal estancia de la mercancía, ¿no? Y también recordar que aquellos que venden mercancía de importación de primera mano, en la factura, en el CFDI, por ahí se debe plasmar el dato del pedimento. Entonces, mucho ojo. Y bueno, también tener en cuenta que hay ciertos gastos que, aunque cumplan con los requisitos que acabo de mencionar, que sean estrictamente indispensables, que se paguen, que si son mayores de 2,000 pesos se paguen con cheque o con transferencia, bueno, la misma disposición fiscal los considera como no deducibles. ¿Qué quiere decir? Que dada su naturaleza, están clasificados como un gasto no deducible, es decir, que tú no lo vas a poder restar de tus deducciones. Y aquí, por poner algún ejemplo, bueno, estamos hablando de los gastos de viaje. Sin embargo, aquí es importante destacar que la disposición te dice, los gastos de viaje son no deducibles excepto en estos casos, y por ahí la excepción hace referencia a gastos de alimentación, gastos de hospedaje, gastos de transportación, con la limitante de cada uno de ellos. Y también es importante destacar que los gastos de viaje, para que una empresa los pueda deducir, bueno, pues deben de corresponder primeramente a los empleados o a alguna otra persona que le esté prestando servicios profesionales. Si se cumplen estas condiciones, entonces el gasto de viaje puede ser deducible. De lo contrario, no se puede deducir, no se considera una deducción autorizada. Entonces, mucho ojo, porque a veces en la práctica resulta que la empresa no tiene empleados como tal, no tiene una nómina, sin embargo, en su contabilidad tiene reflejado gastos de viaje. Y aquí, por eso, hacer énfasis en esta cuestión. También recordar que por ahí hay una disposición en reglamento que te permite que los gastos de viaje pueden estar facturados a nombre del empleado, a nombre del trabajador. Y aún así, aunque no estén a nombre de la empresa, la empresa lo puede considerar como una deducción autorizada. Y bueno, un último punto relacionado con la nómina, recordar que ya tenemos un par de años donde los ingresos exentos de personas físicas, entiéndase la parte del aguinaldo, la parte de la PTU,
y algunos otros, bueno, pues todo lo que es un ingreso exento para la persona física, la persona moral que lo paga no lo puede deducir al 100%. Por ahí hay que determinar una proporción que te determina que si esa deducción, si esos montos son deducibles en un 47% o en un 53% según sea el caso. Entonces, ¿qué en términos financieros qué quiere decir esto? Bueno, que si una empresa financieramente quedó en tablas, es decir, no ganó, no perdió o incluso tuvo pérdida, bueno, dado esta cuestión de las partes exentas de persona física, pudiera ser que fiscalmente tenga una utilidad y tenga que pagar impuestos. Entonces, mucho ojo, porque algunos pueden estar muy tranquilos que no les va a resultar un impuesto a pagar porque financieramente tuvieron una pérdida o resultaron cero, pero aquí hay que ver cómo está el tema de los ingresos exentos de personas físicas, que pudiera ser, repito, la parte del aguinaldo, parte de la PTU, si tienen seguro de gastos médicos, o a lo mejor el tema de fondo de ahorro, otros conceptos que por ahí entran en esta mecánica y que al final del día, pues es un costo fiscal para la empresa. Y bueno, por último, toco el tema de la deducción de inversiones. Esta deducción de inversiones que recordar el monto original de la inversión, que por ahí es al que se le aplica la tasa de deducción que establece la ley. Esta tasa de deducción es una tasa máxima que en la ley hay diferentes, hay alternativas para que esta tasa se pueda modificar, es decir, que puedas tú aplicar una tasa menor, y el que tú apliques una tasa menor, ¿qué beneficios pudieras tener? Bueno, pues simplemente que a lo mejor tienes pérdidas por amortizar, que si no hicieras esta disminución en tus tasas de depreciación, no la podrías aprovechar, y si no la aprovechas la podrías perder. Otra cuestión, pudiera ser el tema financiero, que por ahí pudieras, entre comillas, jugar con tu coeficiente de utilidad, utilizando esta cuestión de modificar los porcentajes que apliques en la deducción de inversiones. Pero mucho ojo, aquí antes de hacer esto hay que analizar qué implicación tiene, cuáles son las reglas, para que no sea un beneficio que a lo mejor lo tienes ahorita en 2017 en la declaración anual y posteriormente en 2018 tenga un impacto financiero que pues te desbalancee. Entonces, repito, mucho ojo, esto hay que hacer un análisis completo, ver cuál es la implicación para decidir qué hacer. Otra cuestión también es tener claro lo que es una inversión, lo que es un activo fijo, ver cuál es la definición que establece la disposición fiscal, ya que pudiera ser diferente a lo que nos dice la norma de información financiera. También tener claro lo que es un cargo diferido, lo que es un gasto diferido, para efectos del manejo que tiene fiscalmente y la tasa que se aplica. Bueno, con esto me despido. Les recuerdo que la semana pasada hablamos de los ingresos, así que si tienen alguna duda sobre ese tema, los invitamos a que consulten el programa. Y por último, hacer mención que la próxima semana estaremos hablando del Infonavit y de los créditos de Infonavit. Va a venir el gerente de créditos de Infonavit del área aquí de Nuevo León. Entonces, si tienen alguna duda referente a su crédito de Infonavit, ya sea trabajador o patrón, bueno, pues es el momento. Entonces, vía correo electrónico nos lo pueden hacer saber. Se despide el contador público, Gobernador Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.